se basa mucho el tema de poder entender, digamos, la etapa peronista en la etapa anterior. O sea, sin el paso de la Argentina agroexportadora a la Argentina industrializándose para hacer los productos que va a consumir, ¿sí? Los productos industriales que va a consumir, no se hubiera gestado una nueva clase social en Argentina, que es la clase obrera. Esa clase obrera que se empieza a establecer en las afueras de Buenos Aires y que va conformando y va haciendo crecer muy rápido y fuertemente el conurbano, lo que conocemos hoy como conurbano bonaerense, probablemente no hubiera existido el peronismo como tal, digamos, ¿no? El contrafáctico, esto que estoy planteando. Pero la llegada de Perón al poder es a partir del voto popular, sobre todo de la clase obrera. Esa clase obrera era la clase obrera industrial, que se había originado a partir de 1930. Perón, anterior al 45, antes de su llegada al poder, ocupa la Secretaría de Trabajo de la presidencia de Farrell, y de alguna manera es lo que lo catapulta, o sea, lo que lo acerca a la clase trabajadora y lo que lo catapulta a poder presentarse como candidato a presidente. Digo esto para entender, es sabido, pero bueno, como para poner en contexto la llegada de Perón al poder. Lo que vamos a tener con la llegada de Perón al poder, o con el peronismo, respecto de la actividad turística, es que se dan modificaciones muy fuertes. Se dan muchas obras sobre este periodo, pero cambia fuertemente la valoración. El turismo, si bien estaba tomado como un tema territorial, fuertemente territorial, acuérdense que estaba dentro del Ministerio de Asuntos Agrarios, ocupando dentro de la Dirección de Parques Nacionales, porque digamos, había un vínculo directo con los parques nacionales, tenía una mirada puesta en parecerse a los destinos europeos, a emular al tema europeo. Se planteaba o se le requería al Estado la inversión en función de hotelería y de caminos para generar crecimiento en determinados lugares. El peronismo toma a la cuestión turística y a la cuestión recreativa desde otro lugar. Para el peronismo, el turismo se convierte en un, digamos, derecho de los trabajadores, y al mismo tiempo hay un feedback, digamos, que produce la actividad turística y que termina generando o apoyando muy fuertemente la construcción de la identidad peronista. No es solo lo único que lo hace, pero juega muy fuertemente en esto. O sea, como vamos a estar viendo, digamos, junto con el peronismo avanzan muy fuertemente los sindicatos intervienen muy fuertemente dentro de la actividad turística, con la creación, compra de alojamientos, y en algunos casos, o sea, eso se dio mucho en Mar del Plata y en Sierra de Córdoba, por sobre todas las cosas, lo que es la parte del turismo sindical, pero sobre todo en Mar del Plata hay algunas imágenes que son específicamente muy fuertes e interesantes para analizar, como es, por ejemplo, la compra de parte de un sindicato del Hotel Turbillón en Mar del Plata, para tomarlo como modo de ejemplo. Y el lugar, o sea, años antes el obrero estaba directamente excluido de la actividad turística, empieza a tener la posibilidad de acceso, y ya ahora no solo es que tiene la posibilidad de acceso a una actividad que hacían solamente sus patrones, sino que puede ir a los mismos destinos que sus patrones iban o van. Y no solo eso, sino que inclusive puede dormir hasta en el mismo hotel que hasta el año anterior, o 2 años, o 5 años antes, utilizaban las personas con las cuales ellos pensaban que jamás iban a poder llegar a eso. Entonces, ese tipo de situaciones en la construcción del imaginario peronista juegan de una manera extremadamente fuerte. Y de alguna manera las valoraciones
cambian y mucho de cómo venía siendo tomada la actividad turística hasta ese momento y cómo cambia a partir de ese momento. Bueno, algunos hitos, digamos, que se dan en la época, cambia de la Dirección Nacional de Parques, se genera un nuevo organismo que tiene muchísima fuerza, que es la Administración General de Parques y Turismo. Fíjense que hasta este momento siempre el turismo estuvo vinculado adentro de parques, ocupando como una subdependencia dentro de parques. Acá ya es como que queda igualado, digamos, no queda empatado para con parques. Y ya no es más Ministerio de Asuntos Agrarios, que probablemente tendría que haber pasado antes. Pasa a el Ministerio de Obra Pública, hoy Ministerio de Infraestructura, ¿no? Porque digamos, esto hubiera sido desde el punto de vista del Estado como el gran inversor en caminos y en hotelería, hubiera tenido cierta lógica algunos años antes, a lo mejor que estuviera dentro del Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Se dan el tema de los hoteles sindicales, la ley de crédito hotelero, la ley de propiedad horizontal. Esta ley tiene un cambio, o sea, provoca un cambio en el paisaje urbano tremendamente fuerte, y de hecho digamos, Mar del Plata es una antes y después de la sanción de la ley de propiedad horizontal. Es lo que permite la construcción de edificios en altura, y el paisaje urbano de Mar del Plata sin esta ley sería absolutamente distinto. La Fundación Eva Perón, que juega muy fuerte, no solo en la actividad turística, pero en la actividad recreativa y turística juega muy fuerte. Se hacen estos dos complejos en el 51-52, se terminan de construir en el 52 el complejo de Chapadmalal y Río Tercero. O sea, ya el Estado haciendo hoteles, pero ya no aquellos hoteles, bueno, ya no es un hotel chico, sino haciendo ya colonias, conjuntos de hoteles, digamos, ¿no? En el caso de Chapadmalal son 9 hoteles muy grandes. Y en 1951 ya la Dirección Nacional de Turismo pasa al Ministerio de Transporte, ¿no? Como va pasando de un lugar a otro. Vamos a algunas citas textuales de distintos autores. El periodo de gobierno peronista, en torno a la mitad del siglo XX, se constituye como un momento paradigmático de este proceso, cuyo reconocimiento no debe, sin embargo, llevar a desconocer que muchos de los cambios y las conquistas sociales de ese momento tenían raíces en procesos anteriores. La política social de redistribución y beneficio de los trabajadores tuvo un componente importante en el turismo, por una parte a través de la oferta del turismo social administrada directamente por el gobierno y en particular por la Fundación Eva Perón. Por otra, a través de la consolidación de las estructuras sindicales que, entre otros beneficios para sus afiliados, comenzarían a ofrecer servicios turísticos, en muchos casos, en sus propios establecimientos. O sea, acá aparece el gobierno a través de la Fundación Eva Perón, por ejemplo, se hace cargo de las dos colonias de Chapadmalal, colonias de vacaciones, Chapadmalal y Río Tercero. Tiene a su cargo, la mayoría de los hoteles tiene a su cargo los centros recreativos, como es, por ejemplo, el de Ezeiza, que eran grandes complejos recreativos sobre todo para los hijos de los obreros, pensados sobre todo en términos de los hijos de los obreros, y la otra pata era la pata sindical, donde juega muy fuerte respecto de la actividad turística. Vamos con Pastoriza. La democratización del ocio fue uno de los elementos centrales de la democratización del bienestar que el peronismo propuso como una de sus bases fundamentales de legitimación. Durante los años 30 tuvieron lugar algunos tímidos avances en materia de turismo popular. Fue durante el peronismo, sin embargo, que el turismo popular y en general el ocio popular adquirió centralidad y su desarrollo se tornó un objetivo prioritario del gobierno, nos señala Medina Piglia. De vuelta a Pastoriza, una serie de cambios legales en el verano del 45 configuraron el escenario de lo que se desenvolverá la política turística peronista, por lo menos hasta 1950.
generalizaba las vacaciones remuneradas, que ya habían comenzado en ley algunos años antes, pero se generalizaba el tema de las vacaciones pagas, la creación del SAC, del sueldo anual complementario o aguinaldo, como se lo conoce, y el decreto sobre salario básico mínimo vital y móvil, como también se lo conoce, el establecimiento de un fondo específicamente destinado al Fondo del Turismo Social, el decreto de personería gremial que permitió a los sindicatos fundar instituciones de previsión y asistencia social y, por supuesto, el decreto que ponía la política turística y la administración de los parques en manos de la nueva Administración General de Parques y Turismo. Una política turística discrecional y pragmática ponía aspectos cruciales de la decisión y la ejecución en manos de la Fundación Eva Perón, lo que permitía manejar una agenda diferente de prioridades políticas y habilitaba un uso patrimonial de los recursos del Estado. En épocas de vacas flacas, pero también de activo adoctrinamiento, el gobierno prefirió un manejo directo vía la Fundación en esa importante herramienta de consenso y legitimación. Ahora es casi para estudiar de manera específica, digamos, el tema, no nos vamos a detener tanto. Así fue como los centros turísticos de Mar del Plata, Córdoba y Bariloche, principalmente Mar del Plata y Córdoba, se convirtieron en la etapa del peronismo histórico en los destinos preferentes para estos programas de turismo social en Argentina. Pero no son solo los únicos. En este sentido, la concentración de las actividades de turismo social en parques nacionales resultó una medida efectiva para la estrategia de desarrollo de esa modalidad de turismo, pues además de los hoteles establecidos en los parques, se transfirieron a esa repartición los que habían pasado al Estado Nacional al realizarse la adquisición del patrimonio de los ferrocarriles británicos y otros transferidos por las provincias. Cuando pasa ferrocarriles cuando desde el peronismo se nacionalizan los ferrocarriles no eran solo ferrocarriles, sino también estaba el tema de los hoteles que los ferrocarriles tenían, ¿no? Es así que en el año 1948 la Administración General de Parques Nacionales y Turismo contaba con una oferta de 782 habitaciones con capacidad para 1.618 pasajeros. Ejemplo, por ejemplo, de esto en el caso del Golf Club de Miramar, tiene un dormy house, el Golf Club de Miramar fue construido por los ferrocarriles. O sea, cuando se hace el ferrocarril, se hace el golf, o sea, pertenecía al ferrocarril. Tenía un hotel y tenía como una especie, una especie de villas, de casonas, de chalets que configuraban un cierto equipamiento dentro del golf. Eso, que ahora está privatizado, pero pasó en ese momento a manos primero del Estado y después de sindicatos, que pasó directamente al sindicato ferroviario, ¿no? Entonces, que no era un sindicato, sino varios sindicatos tiene, específicamente uno que se llama La Fraternidad, y el golf directamente y el alojamiento del golf pertenecía al sindicato de ferroviario, lo que hasta ese entonces era parte de los ferrocarriles ingleses, ¿no? Como consecuencia directa de todas estas decisiones surge también las colonias de vacaciones. A partir de 1950 los fondos recaudados para el turismo social pasan a ser administrados por la Fundación Eva Perón, que toma a su cargo la dirección de las llamadas colonias de vacaciones, como decíamos antes, ¿no? Las unidades turísticas de mayor relevancia fueron las de Chapadmalal y la de Embalse Río Tercero. Estas ahí tienen como, por ahí los ubican, pero estas fotos por ahí son bastante claras, digamos, con esta vista aérea de Chapadmalal. Son 6 hoteles sobre la costa, esta es la ruta que une Miramar con Mar del Plata, y 3 hoteles grandes que están acá, más toda un área administrativa en esta parte. Y lo que tienen en primera plana, acá a la derecha abajo, para cuando lo vean en el Power directamente, que no sé cómo se verá en la filmación, es la residencia presidencial, digamos, de Chapadmalal, el Olivos marplatense.
Y esto, fíjense en el tipo de construcción, tanto de Chapamorán como esta, muy similar a la que se había hecho 10 años antes en Corrientes y Paso de los Libres con los hoteles que hacía el Estado. Los complejos del de Chapamorán y el periodo tercero son exactamente idénticos, nada más que en Embalse está el lago de este lado y en Chapamorán el mar del otro, digamos, ¿no? Seguimos con esta parte de sustitución de importaciones y específicamente de peronismo. Por otra parte, también los sindicatos tuvieron un papel muy importante en el contexto de la política que llevaba adelante el gobierno. Uno de los objetivos que se promovía era una fuerte articulación con el sector sindical, hecho que resultó particularmente favorable para el turismo social, pues los sindicatos jugaron un rol trascendente en la organización y prestación de servicio para sus afiliados, lo que fue favorecido por una gran capacidad económica cuando había una caja suficiente para poder hacer ese tipo de inversiones, ¿no? Cuando se crea el régimen legal de las asociaciones profesionales de trabajadores, se establecía que éstas debían establecer colonias de vacaciones, comedores, sanatorios y otras cosas. Así, los sindicatos construyeron o compraron hoteles en la mayoría de los centros turísticos del país, aunque el destino preferido para las primeras experiencias fue Mar del Plata, donde ya existía una amplia disponibilidad de equipamiento que podía ser utilizado en forma casi inmediata, a medida que se alquilaban o compraban hoteles adecuados. Y esto que habla específicamente de Córdoba, a mediados del siglo XX se elaboran numerosas políticas públicas para el fomento del turismo que transformaron el paisaje de Córdoba, acorde a lo que estaba sucediendo en el contexto nacional. En la década del 30, la legislación y los proyectos se orientaban a regular el hospedaje de enfermos, y estos sobre todo fueron buena parte de los primeros alojamientos que se dieron en sierras de Córdoba. Seguimos. Sostenido por una base de legislación anterior, el peronismo consolidó el turismo obrero a partir de su vinculación con el sector sindical, dando lugar a la construcción de colonias de vacaciones y hoteles sindicales. El Estado se perfiló hacia la intervención del ocio y el tiempo libre, iniciando el proceso que se conoce como la democratización del bienestar. Y específicamente, si bien una enorme cantidad se pone a Mar del Plata como el primer lugar del turismo sindical, es realmente, si no conocen o no han estado y tienen la oportunidad en el momento de ir a Córdoba, sobre todo lo que es Córdoba, la parte turística serrana, son 4 valles casi paralelos, ¿sí? El valle de Tras la Sierra, donde está Mina Clavero, el valle de Punilla, que es el más conocido, por ahí empieza en Carlos Paz y termina en Cruz del Eje, y ahí donde está Cosquín, La Falda, Huerta Grande, Cruz del Eje, Capilla del Monte, Tanti, ¿no? El valle de Calamuchita y el de Sierra Chica, el de Calamuchita donde está Villa General Belgrano, la fiesta de la cerveza y demás. En el valle de Punilla hay complejos sindicales, de vacacionales, colonias de vacaciones sindicales, que son realmente sorprendentes cuando uno piensa en la década que se hicieron, y en realidad tienen una concepción que se asemejan y mucho a la concepción de los hoteles todo incluidos caribeños, ¿no? En función de la cantidad de hectáreas que ocupan, este es un ejemplo, la colonia de Campo Provincia ocupa un montón de hectáreas de las sierras, y eso mismo sucede con un montón de otros hoteles sindicales. La primera norma jurídica que puso en marcha los programas de turismo social fue el decreto tal del 45, que creó el Instituto Nacional de las Remuneraciones, implantó el salario vital mínimo y el salario básico, y dispuso la obligatoriedad del pago de sueldo anual del SAC, del cual se calculaba de una manera determinada. Esto de alguna manera son las bases del derecho laboral, que es lo que termina dando la posibilidad de potenciar la actividad turística, ¿no? El decreto del 46, la dirección pasó a llamarse Administración General de Parques Nacionales y Turismo, y fue incluida en la órbita del Ministerio de Obras Públicas, como ya habíamos visto. Esta comunión continuará hasta agosto de 1951, cuando la sanción de la Ley 15780 transfirió nuevamente Parques Nacionales al Ministerio de Agricultura y Ganadería, donde había estado anteriormente, con excepción de las funciones inherentes al fomento y organización del turismo, que la separan.
las que estarán en lo sucesivo a cargo del Ministerio de Transporte, ¿no? O sea, entonces ya lo habíamos visto que hay una separación de parques nacionales con turismo, y acá empieza un proceso donde se separan, se juntan, se separan y se juntan varias veces. El turismo nacional, acompañado de las políticas de industrialización y sustitución de importaciones, produjo como consecuencia directa el mayor proceso de distribución equitativa de la riqueza nunca antes vivido por nuestro país, aumentando la calidad y la cantidad de empleos, reduciendo la pobreza y consolidando una cultura del descanso turístico. Julián Copesec en el 2011 nos señala, y acá hay un recorte que habla un poco de lo que es Mar del Plata y de alguna manera cómo se capta en palabras de Perón, y que extracta, o sea, esto se da en el 54 y en el 2008 lo extracta el diario Página 12. Bien, hacemos un cortecito acá y continuamos con la etapa posperonista dentro de sustitución e importaciones y con una fuerte presencia del Estado.